Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de las enfermedades de los párpados. Veremos cuáles son las más frecuentes, si podemos prevenirlas y cuáles son los tratamientos más adecuados. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. María Dolores Miranda, gracias María Dolores por venir. Gracias a ti, Juan, por invitarme. Tú eres médico especialista en oftalmología en el Hospital Santa Lucía y profesora aquí en la UCAM de oftalmología también. Sí. Lorenzo Vallés, gracias Lorenzo por venir. Hola, tú también eres médico especialista en oftalmología, también en Santa Lucía y también profesor de oftalmología aquí en la UCAM. Hoy la estamos petando. Y encima tenemos a Lorenzo Lajara, gracias Lorenzo por venir. Jerónimo. Perdón. Jerónimo Lajara, como si no nos conociéramos. Sí. Pues encantado de estar aquí de nuevo contigo. Exactamente, que tú eres médico especialista también en oftalmología y además eres decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Católica San Antonio y profesor, lógicamente, en esto. Bueno, antes de nada quiero presentaros un libro que hemos escrito un grupo de especialistas y que se llama ¿Y tú qué haces por tu salud?, donde le damos las claves no solo para vivir más años, sino con mayor calidad de vida. Hablamos de alimentación, de ejercicio, de prevenir el estrés, etcétera. Lo podéis encontrar en Amazon. Y una vez dicho esto, hemos sacado las cámaras a la calle para ver qué le gustaría saber a las personas que le hemos consultado sobre estas enfermedades. ¿Cuántos tipos de enfermedades de párpados hay? ¿Cómo puedo cuidar mis párpados para no tener ninguna enfermedad? ¿En las pestañas también puede haber enfermedades como en los párpados? Todas estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. María Dolores, vamos a conocer un poquito los párpados, que parece que no le damos importancia y continuamente los estamos moviendo. Pero ¿cuáles serían las funciones más importantes que desarrollan los párpados? Hombre, pues el párpado, pues al fin y al cabo es piel que recubre nuestro globo ocular, también está formado por cartílago, también tienen las pestañas, que además últimamente con el uso de la mascarilla parece que todo está más focalizado en nuestro párpado, en nuestras pestañas, en nuestras cejas. Entonces la función principal es que con el movimiento vayan como haciendo como una especie de limpiaparabrisas y que vayan limpiando como la superficie ocular, pues de polución y que además vayan lubricando el globo ocular y la superficie ocular. O sea que es una función muy importante porque si no la hicieran tendríamos conjuntivitis continuamente y muchas más cosas. Correcto, ojo seco, úlceras, de hecho muchas de las enfermedades cuando no funciona adecuadamente el párpado se producen pues conjuntivitis, ojo seco, úlceras corneales. Porque hay personas que son capaces, hay personas que parpadean mucho, personas que parpadean menos y hay personas que son capaces de tener la mirada fija durante mucho tiempo. Yo vi una vez... En el hormiguero, ¿no? Efectivamente, uno que estaba ahí casi 2 minutos y tal. Eso sí. Pobre córnea, madre mía. Pobre córnea, ¿no? Sí. Pobre córnea, qué sufrimiento. Sí, pero un poco también del tiempo que dure la película lagrimal, que a todo el mundo no le dura igual. Ya, o sea que es normal, igual que el corazón hay personas que tienen 60 y otros 80 pulsaciones, el parpadeo también es distinto para cada persona. Cada parpadeo forma una película lagrimal y si tuviéramos que hacer aquí una demostración, pues te pones una lágrima que dure 4 minutos y estamos 4 minutos con los ojos abiertos. ¿Ah, sí? Te pones una lágrima artificial y pues eso es un truco que se puede... No lo sabía, a lo mejor el hombre que hizo... Vamos a ver, Lorenzo, ¿qué especialistas debe de tratar las enfermedades de los párpados? Lo digo porque hay algunas patologías que a veces pueden intentar participar, los plásticos, etcétera, etcétera. Pero enfermedades de los párpados, ¿quién debe? Sería tirarnos piedras contra nuestro propio tejado, ¿no? Los tres somos oftalmólogos. Fundamentalmente el tratamiento de las enfermedades palpebrales y su cirugía, quien mejor lo realiza es el oftalmólogo. Eso no quita que sea también, es cierto que es un área de concurrencia o de convergencia con otras especialidades como puede ser la cirugía plástica, la dermatología, como has dicho, pero vamos, quien mejor trata las enfermedades de los párpados son los oftalmólogos. Sí, vamos, de entrada... O así debe serlo. Sí, de entrada, sin tener idea de esto, parece lo lógico, ¿no? Que vosotros estáis todo el día en este tema. Vamos a empezar a hablar ya, Jerónimo, de los problemas más frecuentes. Por ejemplo, los orzuelos.
¿Qué es un orzuelo y por qué se producen? Sobre todo las causas más frecuentes. Mira, un orzuelo es una infección de una glándula que hay en el párpado que produce secreción de grasa, que se obtura, se infecta por una bacteria y se produce ese hinchazón por el pus que se forma ahí. Es como si fuera un pequeño forúnculo, pero ahí en el párpado. Con un mínimo acceso o forúnculo ahí en el párpado. Siempre es una infección el orzuelo. Es una infección. Si se cronifica, se produce ya un tejido ahí granulomatoso que ya se convierte en un chalacio. Ya. Entonces, y María Dolores, ¿cuál sería, claro, si es una infección, el tratamiento parece lógico que sea antibióticos, pero ¿cuánto tiempo debe durar ese tratamiento? Hombre, pues depende un poco de lo que dure la fase aguda del orzuelo. El orzuelo en fase aguda, el tratamiento pues siempre va a ser fomentos de calor, que ya muchas veces digo, pues la típica infusión de manzanilla, pues en este momento el remedio típico de la abuela pues puede ir bien porque es agua caliente con algo que es un poquito astringente, pero sobre todo hay que asociar siempre un antibiótico, que este antibiótico normalmente se puede utilizar en pomada, tópicamente sobre la zona del orzuelo. Yo siempre digo que se lo pongan por dentro del párpado, que bajen un poquito el párpado y con el aplicador se lo pongan en ese saquito que tenemos por dentro del ojo, en el fondo del saco, y que se quede ahí aplicado el antibiótico. Hay muchas veces que puede provocar también una celulitis preseptal, es decir, que el orzuelo se inflame más de lo normal y que provoque una reacción inflamatoria importante. Entonces, en este caso sí que es conveniente añadir algún antibiótico oral. Pero todo esto cuando estamos hablando de la fase aguda. El orzuelo hay veces que, como decía Jerónimo, hay veces que se cronifica. Entonces, al cronificar se forma una estructura que se llama chalación, una enfermedad que se llama chalación, y esto a veces exige un legrado o, si es más pequeñito, se puede infiltrar un corticoide ahí en la lesión. Pero siempre hay que estar esperando a ver si con el tratamiento local es suficiente y no hay que recurrir a medidas quirúrgicas. Me llama la atención que has dicho que la pomada con el antibiótico hay que meterla por debajo del párpado. Yo, las pocas veces que he visto las personas he visto que se ponen la crema por encima. Normalmente la gente se lo pone por encima, pero donde hay que aplicarlo es por dentro, porque es donde está la zona de más granulación, de más supuración, y además que la conjuntiva tiene un poder de absorción mucho mayor que el poder de absorción de la piel. La piel va a tener una barrera y la conjuntiva no tiene una barrera tan grande. Pero lo digo, es interesante porque yo creo que las pocas veces que he visto yo siempre lo digo. De hecho, las pomadas oftalmológicas tienen como una especie de pitorrito, un aplicador para que se pueda poner dentro. Vale, no es difícil, ¿no? No es difícil. Hombre, a la gente le da un poco como de grima. Claro, es que los ojos parece ve a uno llorar y lloras tú sin tener ningún sentimiento, ¿no? Sí, la gente es como muy aprensiva. Y es importante saber que con una pequeña gota de pomada es suficiente, no hace falta poner el bote entero. Ya, vale, un poquito y ya está. Un poquito. Y normalmente hay antibióticos para ponerlo. ¿Cuántas veces hay que ponerlo al día? ¿Una vez, 2 veces, 3 veces? Lo normal suele ser 3 veces. Y lo que sí, estos antibióticos siempre suele poner que es una preparación oftalmológica. Lógicamente no te puedes poner un antibiótico cutáneo, o sea, tiene que ser un antibiótico especial que tenga, pues eso, para dispensación oftalmológica. Muy bien. Lorenzo, ¿podemos prevenir los orzuelos? Y si podemos prevenirlos, ¿cómo debemos de hacerlo? Bueno, no podemos prevenir todos los orzuelos, ¿no? Sí. Porque una infección de las glándulas o sudoríparas o sebáceas del borde del párpado se puede producir, digamos, entre comillas, accidentalmente por cualquier germen que haya de flora en el propio borde palpebral. Ahora, sí que sabemos que hay enfermedades que son productoras de orzuelos, por ejemplo la blefaritis, que es una enfermedad crónica del borde del párpado. Si el sujeto tiene una blefaritis, pues lo que hay que hacer prevenir la aparición de orzuelos mediante higiene del párpado. Esa higiene consiste básicamente en una limpieza mecánica con gasas mojadas en agua caliente, una solución antiséptica de la que van empapadas las propias toallitas y, por supuesto, el uso de antibióticos y corticoides. Y luego el consejo de la abuela: niño, no te toques el ojo con las manos sucias, porque puedes provocar, por contigüidad, si llevas gérmenes sobre la mano y te tocas el ojo, puedes sobreinfectar esta glándula. O sea, el consejo de la abuela de no tocar el ojo con las manos sucias está ahí. No te toques el ojo con las manos sucias. Alguna vez hemos hecho un programa de otorrino y dice que los otorrinos dicen que los oídos hay que tocárselos con los codos.
lo cual indica que no se los toque uno prácticamente nunca. Tenemos ahora un tratamiento bastante interesante para la disfunción de las glándulas de meiomio, que puede ser... Las glándulas a veces segregan poca grasa, sobre todo a partir de los 40 años, es muy frecuente que pase. Y con un tratamiento con un láser que se llama IPL, tratando las glándulas de meibomio, haciendo que funcionen un poquito mejor, disminuye también la frecuencia. O sea que, de los orzuelos. Sí, hay también esa posibilidad. Lo que pasa es que, evidentemente, cuando hay una infección previa, porque, como decía Lorenzo, lo primero es tratar la infección. Sí, incluso para el orzuelo enquistado también se puede utilizar la IPL y también está dando buenos resultados asociados con infiltraciones de trigón, con expresión mecánica. Sí, eso ya son problemas un poquito más complicados pero sobre todo para blefaritis de repetición. Ahora hablaremos de la blefaritis. En nuestra sección Palabras de Médico, nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferri, y nuestra experta en traducción, Mariluz Soler, nos van a decir el origen de algunas palabras relacionadas con el tema de hoy. Muy buenas, en el programa de hoy vamos a hablar de los ojos y sus enfermedades y sus alrededores, como por ejemplo los párpados. La palabra párpado viene del latín palpebrum y también la palabra ceja viene del latín, en este caso cilia, pero ellos lo utilizaban al revés. Sí, párpadum lo utilizaban para la parte superior del ojo y cilia para la parte inferior. Y la conjuntiva es la membrana que está uniendo los dos párpados. Cuando tenemos conjuntivitis, esa terminación itis indica inflamación de esa membrana. Para la inflamación de los párpados no utilizamos parpaditis. No, parpaditis no existe. Utilizamos el término griego para párpado, que es blefaros, de ahí la blefaritis. Y la palabra orzuelo, también relacionada con los ojos, viene del latín ordeolus, que significa grano de cebada, porque el médico Celso, en el siglo I a.C., ya hacía una comparación con el orzuelo y un grano de cebada. Claro, porque tiene cierto parecido. Así que ya saben, si tienen alguna enfermedad relacionada con los ojos, pues acuda al especialista, que es el oftalmólogo, porque oftalmos es ojo en griego. Palabras de médicos. Jerónimo, ¿qué es la dermatocalasia? Que le ponéis unos nombrecicos a las cosas. Hombre, si los niños de hoy día estudiaran latín y griego no había ningún problema con entender los nombres. Cosa que es muy importante. Muy importante. Pues es un exceso de piel de los párpados, tanto superior como inferior, que se produce por envejecimiento. Y ese exceso de piel pues a veces te hace caer un poquito el párpado y te produce una imagen antiestética que... O sea, que es un envejecimiento de los párpados. Sí, y eso produce y hace que crezca la piel y hay un exceso de piel. Vale. Y María Dolores, ¿cuáles serían los síntomas de una persona con dermatocalasia? Yo no sé si tengo dermatocalasia, edad tengo. Bueno, luego te lo cuento. Bueno, pues la dermatocalasia es lo que decía un poco el doctor Lajara, pues es el exceso de piel sobre el párpado. Entonces esto, pues aparte de que sintomáticamente nosotros nos podemos mirar al ojo y nos podemos ver pues que se nos cae, que las mujeres pues que ya no nos podemos pintar la raya con tanta facilidad y que sobre todo en la consulta muchas veces te viene la gente por la pesadez excesiva que provoca esa piel sobre el ojo. Cuando estás pues con mucha actividad o muchas horas delante del ordenador, llega un momento en el que te pesa mucho e incluso hay gente que acude por cefaleas, porque cuando la piel es cuando hay un exceso grande de piel, entonces cae continuamente, también puede hacer que se caiga la ceja. La persona está haciendo continuamente como una hiperfunción del músculo frontal, entonces esto puede dar cefaleas, e incluso en gente mayor pues también alteraciones en el campo visual, se cubre la zona lateral y hay gente que incluso tiene problemas con la conducción. Ya, pero vamos a ver, lo estás diciendo de una manera que lo veo como bastante exagerado el crecimiento de esa piel. Claro, es que vamos a ver, empezamos de lo que es una dermatocalasia leve, que es lo que a ti estéticamente te puede molestar un poquito, que te ves que se te empieza a caer el párpado y que te molesta un poquito la piel sobre las pestañas, hasta un estadio ya severo, que ya te diga alguien que no puede ni conducir porque lo lleva totalmente metido dentro y que provoca efectos en el campo visual. Y eso puede suceder, por ejemplo, en una persona de 70 años, tener ya... En una persona de 70 años, claro que sí. Sí, ya tanto. Es que la dermatocalasia no es una enfermedad típica de las personas mayores. Hay gente con 30, con 40 años que ya empieza a tener dermatocalasia porque tenga una conformación de pliegue especial. Hay un párpado que se llama el párpado asiático que predispone mucho más a la
dermatocalasia precoz. Entonces, incluso en gente de 30, de 40 años puede aparecer la dermatocalasia, no tiene por qué aparecer a los 80 años. Y Lorenzo, ha dicho María Dolores que hay algunos factores. ¿Qué factores pueden favorecer la dermatocalasia y sobre todo si podemos prevenirla? Fundamentalmente en la edad. La edad produce una laxitud de los párpados que hace que haya esa piel redundante. En este caso, la prevención sería reducir la edad, cosa que no parece muy factible. Estamos en ello. Y bueno, en otros casos, en pacientes más jóvenes, pues tampoco hay un tratamiento preventivo eficaz. Es más el tratamiento quirúrgico, una vez que aparece. Pero, por ejemplo, unos hábitos de vida saludables para tener menos radicales libres. Estoy improvisando sobre la marcha, no sé, una alimentación correcta, dormir bien, todo eso no guarda relación con todo, pero con esto específicamente... No una relación causa-efecto directa. Hombre, la piel, eso sí que es verdad, que cuanto más te cuides tu piel, cuanto más protejas tu piel, cuanto menos envejecimiento tengas, menos flacidez va a haber. También, por ejemplo, es que hay gente también alérgica que puede tener una dermatocalasia precoz, entonces pues igual prevenir un poquito. Yo que soy así, que me gustan mucho estas cosas, sí que le insisto a la gente con que utilicen pues contorno de ojos, que se pongan protección solar incluso en la zona del contorno de ojos, que salgan siempre con gafas de sol, con una protección adecuada y con visera. Entonces, no es que lo vaya a prevenir. Si tu madre ya tenía el párpado caído, pues tú probablemente vas a tener el párpado caído. Pero es verdad que si tienes la piel un poquito más tersa y un poquito más cuidada, puede que la dermatocalasia la tengas más adelante. Y luego también que, lógicamente, si te vas a operar, el resultado siempre va a ser mejor sobre una piel que esté sana que sobre una piel que esté muy envejecida, porque si la piel ya está muy craqueada, muy envejecida, ha tenido edemas de repetición, eso también puede provocar que la cirugía no sea la más satisfactoria. Has dicho que si tu madre tiene eso, o sea que el componente genético es importante. Es que es tu conformación del ojo, entonces que al final es eso, es la zona del ojo, sobre todo la dermatocalasia se produce en la porción inmóvil del párpado. Entonces si a ti tú pareces a tu madre porque tu madre tenía los ojos achinados, es que entonces es muy probable que claro, a tu madre o a tu padre, vamos. El sol envejece mucho, ¿eh? Eso envejece mucho. El sol envejece mucho. El sol. Sí, bueno, o sea, llevar gafas de sol, si es que se las aconsejamos a los niños. Gafas de sol no solamente por la piel, sino por el ojo, por la retina y todo eso, pero es muy raro ver a niños de 1 año en el verano con gafas de sol. Se están haciendo algunas campañas, pero creo que es un tema fundamental, pero ¿no? Pero es que además de las gafas de sol, la protección solar, es que la gente no sabe que la protección solar se puede poner en los ojos, y es que ya la mayoría de protectores solares de factor de protección más de 50, todos llevan una indicación que pone iTech Free y tú te lo puedes poner directamente en el contorno, y es que te lo debes de poner en el contorno. Bueno, hace ya un tiempo, claro, pero va muy bien. Por eso, entonces que la gente se lo tiene que poner todas las mañanas, a mediodía y luego por la tarde. Que la gente hay que reconocer que a veces les mandamos unos mensajes, por ejemplo, el mensaje de los dermatólogos, el mensaje que tú estás mandando es claro, y entonces la gente dice, y ahora un 40%, antes no determinábamos la vitamina D a casi nadie, porque era un tema complejo. Ahora le determinamos vitamina D a muchas personas por distintas circunstancias, y el 40% la tienen baja, y dice, si es que no me dejan tomar el sol. Entonces el equilibrio... Pero la absorción de la vitamina D es que ni tampoco... o sea, yo creo que es también porque estamos un poco... O sea, que estamos como mirando demasiado la vitamina D, pero es que la vitamina D, al final, si tú en una zona que no tengas protegida, como puede ser el antebrazo, con un poquito de protección solar de 10 minutos, entonces ya sabes más, pero... Este es el último programa de la temporada, ya nos despediremos, pero para la siguiente ya tengo preparado un programa sobre los suplementos, porque la vitamina D realmente es un tema muy interesante. A nivel ocular también. Sí. Y Jerónimo, ¿cuál sería el tratamiento de la dermatocalasia? Principalmente quirúrgico, es quitar el exceso de piel, y en el párpado inferior también exceso de grasa, que eso
todos los problemas relacionados con el exceso de piel, el exceso de grasa ahí, pues... ¿Es un tratamiento complicado, fácil? Pues yo creo que eso, la que más sabe de los tres de cirugía de la dermatoclasia es la doctora Miranda. Pues nada, que la doctora Miranda nos lo cuente. ¿Es complicado o no es complicado? Vamos a ver, yo es lo que yo le digo a todos los pacientes, no es una cirugía complicada si se hacen las manos adecuadas. Todas las cirugías tienen su cosa. Ya. Entonces, la dermatocalasia lo que tiene es que una cosa es que tú te operes por un problema funcional porque tengas un exceso de piel, pero otra cosa es que ya persigas también un poquito la finalidad estética. Entonces, si ya entramos en estética, el tratamiento tiene que ser muy minucioso, muy pormenorizado, muy minucioso, vigilando bien al paciente si tiene grasa, si no tiene grasa, si hay que quitar solo piel y grasa, si el párpado móvil también está afectado, si está afectada la ceja. Entonces es una cirugía que no es complicada, pero hay que ser muy fino. A llevar mucho tiempo haciendo. Correcto, ¿no? Y eso también. ¿Los resultados son buenos? Los resultados son muy buenos. Ya. Es una cirugía muy buena, la gente se incorpora rápidamente al trabajo, en 10-15 días una blefaroplastia superior está perfectamente funcionando y sobre todo muy agradecida. Muy bien. El Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia colabora con nuestro programa La Salud en tus manos. Vamos a ver qué nos cuentan hoy. Esta información está patrocinada por el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia. Su vocación por ser militar y sanitario le ha llevado a estar al frente del área de sanidad de la Escuela Militar de Paracaidismo de Alcantarilla. Roberto Gracia, enfermero colegiado, lleva más de 30 años prestando servicio a la ciudadanía a través de las dos vertientes que más le apasionan. Bueno, pues el día a día las funciones en realidad son las mismas que las de cualquier enfermero. O sea, tenemos sobre todo la función asistencial. Aquí en concreto, en la Escuela Militar de Paracaidismo, asistimos o damos cobertura a todos los saltos paracaidistas que se realizan aquí en la escuela. Esa es digamos, la principal labor. También tenemos muchas coberturas sanitarias a diferentes ejercicios de instrucción y adiestramiento, como pueden ser ejercicios de supervivencia, ejercicios de tiro. Además de funciones de docencia y gestión de los recursos materiales y humanos de los que disponen. Damos clases a todos los cursos y todos los alumnos, clases de sanidad, para prevenir las posibles lesiones paracaidistas. Y luego cubrimos los saltos paracaidistas para dar cobertura y posible asistencia sanitaria a los lesionados. Una amplia e importante labor que comienza en las aulas y termina en el campo de trabajo. Hoy, por ejemplo, hemos empezado a trabajar a las 3:30 de la mañana. Han empezado a saltar. Y ahora mismo hay una ambulancia cubriendo un salto fuera de aquí, a unos 60 kilómetros. Otra ambulancia aquí en la misma Escuela Militar de Paracaidismo. Otro compañero está con un médico pasando reconocimiento médico, haciendo un control de bajas. Su impecable intervención como sanitario le ha llevado a estar en 7 misiones internacionales, donde la clave para actuar con fortaleza y precisión al mismo tiempo, asegura, es incluir el lado más humano a todo lo aprendido. Esta información está patrocinada por el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia. María Dolores, vamos a hablar ahora de las malposiciones palpebrales. Concretamente, diferencianos entre estropión y entropión. Vale. ¿Qué es eso, esas palabrejas? Bueno, pues es muy fácil, con la regla mnemotécnica, entropión para adentro. Entonces, el entropión es cuando el párpado está posicionado hacia adentro, hay una anomalía en el músculo orbicular, que es el músculo que está alrededor de los ojos, entonces el párpado es como si fuese una cuerda que no está a tensión, entonces se enrolla para adentro. Y el ectropión es cuando está hacia afuera, que también puede ser provocado por patología senil, porque una persona pues tiene una determinada edad, entonces se pierde laxitud en los tejidos y el párpado se cae, o por una parálisis facial, por una cirugía que no se haya hecho correctamente y que tire en exceso y se provoca un ectropión cicatricial. Entonces eso es un poco la... Pero yo es que en el espacio no veo, ¿no? ¿Cómo es el párpado? ¿Cómo nos explicarías tú qué es el párpado que se mete para adentro? O sea, ¿es como hay una vueltecilla ahí del párpado? Correcto. Se pierde tensión, entonces el músculo orbicular acabalga la zona del tarso, que es el ligamento, el cartílago que tenemos. En la parte de, sí, es que el entropión
el entropión y el ectropión son más frecuentes, mucho más en el párpado de en abajo. la parte de abajo. Vale, Entonces se mete la pestaña para adentro. Vale, vale, es que me estaba imaginando el párpado superior y no lo veía, ¿sabes? Bueno, también se puede provocar, también asociado a patología como es el tracoma, también se puede producir que las pestañas de arriba se enrollen para adentro, pero es muchísimo más frecuente en el párpado inferior. Muy bien. Y Lorenzo, las personas que tienen malposiciones palpebrales, ¿qué síntomas pueden tener? Bueno, pues un poco utilizando la lógica los podemos deducir. Si el paciente tiene un entropión, es decir, como ha dicho la doctora, hacia adentro, pues el borde palpebral apunta hacia adentro, las pestañas apuntan hacia adentro y lo primero que hacen es rozar la córnea. Un roce en la córnea. Al paciente se le meten las pestañas dentro del ojo y eso es muy doloroso porque, como todos sabemos, la córnea está muy bien inervada. Para evitar que sea dañada y automáticamente un paciente que tiene entropión tiene mucho disconfort porque se le meten las pestañas. Ese disconfort puede ser muy intenso si es constante, si es un entropión constante, si es un entropión espasmódico, es decir, que es intermitente, pues esa sintomatología la tendrá de forma intermitente. Está claro que cuando se roza la córnea, tiene una primera capa que se llama capa epitelial. Al dañar esta capa epitelial se expone el estroma corneal, es decir, la parte más profunda de la córnea, se expone a la posibilidad de una infección o, si es constante el daño que produce la pestaña, puede producir incluso una perforación, con lo cual significa que son patologías que tienen mucha importancia. En el ectropión, el borde del párpado está hacia afuera, está laxo. Como la lágrima se acumula ahí, se forma un lago, y ese lago tiende a rebosar y salir, es decir, tiene un lagrimeo constante, ¿de acuerdo? Y como además no hay una buena dinámica de los párpados en ese momento, pues esa balsa de agua, de lágrima, que se forma en la parte de abajo, se puede sobreinfectar y tiene secreciones el paciente con mucha frecuencia. Lo he entendido perfectamente bien, ¿eh? Son conceptos que yo creo que la mayor parte de la población no tiene claro y la verdad es que debe ser súper molesto porque tiene una mota de polvo o un pelillo de esto que te haces así y te lo quitas, pero claro, si tienes la pestaña ahí rayándote el entropión es la córnea... extremadamente molesto. Sí. Es una patología casi urgente para operar, ¿Sí? o sea, muy preferente. ¿Y el tratamiento, Jerónimo? Quirúrgico. Hay cirugías específicas que dependerán mucho del grado de malposición del párpado, de la causa, porque puede ser de causa senil, pero también puede ser traumática. Un traumatismo te deja una malposición de los párpados. Y dependiendo de si el estropión es de un tipo o de otro, o el ectropión, pues habrá un tipo de cirugía u otra, pero siempre quirúrgico. ¿Y los resultados son buenos? Sí, son muy buenos. En cuanto al lagrimeo, el estropión, pues aunque pongamos la anatomía del párpado bien, pues el lagrimeo casi siempre suele haber lagrimeo, porque luego la funcionalidad del párpado para que drenar la lágrima no suele ser buena, pero los síntomas de enrojecimiento de la conjuntiva, de úlcera, todo ese tipo de síntomas sí mejoran mucho. Me gustaría hacer un pequeño inciso, y es que previo al tratamiento quirúrgico, en el entropión fundamentalmente, tenemos un pequeño salvavidas, que es la lente de contacto terapéutica. Es decir, cuando el paciente se le meten las pestañas para adentro y le hacen úlceras en la córnea, lo primero que hay que salvar es esa situación, la situación de la úlcera corneal, porque hemos dicho que es muy peligrosa, de cara incluso a una perforación. Entonces se puede poner una lente de contacto, que lo que evita es el contacto directo de la pestaña con la córnea. Esperando en todo caso la cirugía. La cirugía. Y un truco que empleamos también mucho los oculoplásticos, que es que ponemos un esteristrip o un esparadrapo en el párpado de abajo y también muchas veces ayuda. E incluso lo que tú decías en el espástico, también hacer alguna infiltración de toxina botulínica en el músculo orbicular también va muy bien. Lo relaja, ¿no? También lo relaja. Sobre todo esto un poco pues en épocas de pandemias y de posibles cierres de quirófano, pues estas soluciones muchas veces al paciente le pueden salvar un mes. Has dicho, María Dolores, oculoplástico. Quiere decir que dentro de los oftalmólogos estáis los que os dedicáis a los párpados, por decirlo de alguna manera. Correcto. Y solamente lo que nos dedicamos a los párpados y a la vía lagrimal. Madre mía, bueno, eso para los pacientes es muy bueno porque hay una super especialización. Claro, cada vez, cada uno está, o sea, en todas las especialidades, como tú sabes, cada vez estamos más divididos, entonces claro, es diferente, te puedes formar más y puedes saber más y vas a operar solamente pacientes de eso, con lo cual las subespecializaciones a día de hoy son gran salvavidas para los pacientes.
Y vamos a pasar a otro tema también frecuente de los párpados, que es la tosis palpebral. Dinos exactamente en qué consiste y sobre todo las causas. Pero yo me acuerdo de estudiantes, tosis, miosis y exoftalmos, Sí, que ¿no? es el Klopp-Bernard-Horner, Claro, ¿no? El síndrome, aprobado, correcto, sí, que eso también se lo digo siempre a los estudiantes, siempre les insisto con eso. ¿Qué es la tosis palpebral? La tosis palpebral es una caída del párpado superior, y esta caída del párpado superior, a diferencia de la dermatochalasis que se produce por un exceso de piel, se produce porque hay una mala función en un músculo que tenemos en el párpado que se llama el elevador del párpado superior. Este músculo está anclado al tarso, que es el cartílago rígido que tenemos dentro del párpado, entonces lo sujeta como si fuese pues, una especie de polea que sube y que baja. Entonces, la tosis palpebral consiste en eso, en que hay una alteración en esa función, con lo cual el párpado móvil, el que nosotros movemos cuando parpadeamos, no la porción inmóvil, sino el móvil, se cae. Se cae. ¿Y eso, las causas más frecuentes, cuáles son? Pues mira, la causa más frecuente suele ser la causa senil, sobre todo cuando va evolucionando pues, de una manera progresiva, pero cuando evoluciona de una manera rápida, cuando un paciente te aparece que tiene una tosis de días de evolución, siempre hay que descartar que haya un problema neurológico asociado, ¿vale? Porque enfermedades como por ejemplo pues, una miastenia gravis o una parálisis de un tercer par craneal que puede estar asociado a un accidente cardiovascular, puede provocar una tosis aguda en ese momento. Y el cuadro ese de tosis, miosis y... el síndrome de Horner, pues bueno, pues sí existe y muchas veces lo vemos en la consulta y también pues exige una valoración neurológica preferente. Claro, y la miastenia gravis, que es una enfermedad muy compleja, como hay como una parálisis, también, sí. Y es como que el músculo se agota, ¿no? Claro, además lo típico de la miastenia gravis es que va fluctuando durante el día. Por ejemplo, la tosis senil siempre va a estar igual, desde que se levanta el paciente hasta que se acueste va a estar igual, pero una miastenia gravis va a ir fluctuando con el día y además son es de las pocas tosis que reacciona bien a un tratamiento médico. Tratamiento de la miastenia. Lorenzo, ¿y el tratamiento de la tosis palpebral también es quirúrgico? El tratamiento de la tosis palpebral es fundamentalmente quirúrgico. Yo no soy un especialista en cirugía palpebral, yo me dedico a todos los sectores de la oftalmología, pero en síntesis si es senil y lo que ocurre es que el elevador, el músculo que eleva el párpado se ha separado de ese cartílago que es el sustento de la parte flácida del párpado, pues es resuturar esa zona para que vuelva a funcionar. Si es congénito, la tosis es congénita, no hay buena funcionalidad del músculo que eleva el párpado y lo que se hace es como un pliegue, es decir, recortar un trocito para que tenga más fuerza el músculo de forma sintética. Y luego hay alguna tosis que no tuviese tratamiento quirúrgico, pues sería de la miastenia gravis, que sería tratar la enfermedad de base. Que es sí, casi si una tratan excepción. la enfermedad de base, el problema es casi una excepción. Ya. ¿Y los resultados son buenos? Lo digo, y si me decís que son buenos, ¿qué quiere decir que son buenos? ¿80, 90, 70? Depende de la causa de la tosis, tiene un pronóstico mejor o peor y igual. La tosis sí que es una cirugía muy delicada, una cirugía muy complicada. Es una tosis palpebral, también de hecho es lo que nos diferencia un poquito al cirujano oculoplástico del cirujano plástico o el cirujano maxilofacial. Que tú, por ejemplo, en la dermatochalasis puede que la opere un cirujano plástico, pero ya cuando hay una tosis, ahí ya entramos en un campo puramente oculoplástico y puramente del oftalmólogo. Ten en cuenta, Juan, que sin una tosis, que tienes que levantar el párpado, lo levantas de más y luego no cierra bien, el ojo se reseca y provocas un problema peor. Entonces, ahí ese equilibrio es importante entre levantar lo suficiente para poder ver bien, pero que te cubra el ojo después. Que luego cierre bien para que no haya sequedad. Y que quede estético. Y que quede estético. Un poco no, vamos, yo quiero decir, de la cirugía. Me parece una cosa, a mí yo lo veo de lógica, hemos hecho algún programa de dermatología estética, haremos de cirugía plástica, pero vamos, yo veo de una lógica aplastante que si hay personas que se dedican a operar los párpados y que son oftalmólogos, que un problema de esto, la persona que debe operarlo es esa, no otra que toque muchos puntos, ¿no? Me parece lógico. La tosis palpebral especialmente es de las que la tiene que operar un oftalmólogo oculoplástico. Además tiene un cierto grado de dificultad la cirugía de la tosis. Sí.
Y otra cosa muy importante es que el párpado es una de las primeras cosas que uno ve en la cara de otro. Es decir, que un mal resultado quirúrgico llama mucho la atención, aparte de su repercusión funcional. Sí, que como ha dicho Jerónimo, es que si no se queda en el punto justo, luego no te cubre, ojo seco, infecciones, etc. Y la simetría también, la simetría con el otro ojo, que es lo más difícil de conseguir una artrosis palpebral, es cuando es unilateral, conseguir que los dos ojos sean simétricos. Claro. Vamos a pasar a otro problema también muy frecuente, que es el lagrimeo o epífora, ¿no? ¿Cuáles son las causas más frecuentes del lagrimeo? Porque pues los ojos no lloran a casi todos. Yo diría lagrimeo y epífora, porque yo diferencio el lagrimeo por exceso de lágrima. Hay determinadas enfermedades que producen un exceso de lágrima, por ejemplo, una alergia a veces te puede producir exceso de secreción de lágrima. De la epífora, que es por déficit de excreción de la lágrima. O sea, la lágrima una vez que está en el ojo porque no drena bien. ¿Hay obstrucción? Efectivamente, porque hay una obstrucción de la vía lagrimal o una malposición del párpado o un mal funcionamiento de los párpados que tienen que hacer de bombeo para que se vaya la lágrima. Entonces, pero, Jerónimo, la lágrima esa que se estamos formando continuamente, ¿no? Porque si no el ojo, la gente que no le pasa eso tiene un ojo seco. ¿Esa lágrima por dónde va y a dónde llega? Mira, ¿a la nariz? Desde la glándula lagrimal, que está en la parte superior, llega al ojo, forma la película lagrimal, se evapora una parte, la otra parte va al fondo del saco, que es la parte inferior, y por ahí, a través de unos puntos que se llaman puntos lagrimales, que están aquí en la zona más pegada a la nariz, se va por unos canales que se llaman canalículos y van al canal lagrimal y ahí drena en la nariz. Ah, vale, no lo he entendido bien. Por eso cuando a veces te pones una gota y notas un sabor amargo. No, pero he entendido que la glándula lagrimal la tenemos ahí encimica en el párpado. Entonces, si la glándula produce exceso de producción, hay lagrimeo por exceso de producción. Si hay déficit de drenaje, entonces es una epífora, que es por la lágrima que hay. La diferencia entre lagrimeo y epífora me parece totalmente, no entiendo de esto, me parece correcto, tú eres el que sabe. Pero una cosa, ¿y por qué la obstrucción, por ejemplo, cuando es una epífora, que hay una obstrucción? Mira, la obstrucción puede ser de causa congénita. Hay niños que nacen, todos nacemos con una membrana en la vía lagrimal que se reabsorbe y hay niños que no se les reabsorbe. Entonces sería en la epífora del recién nacido. En el adulto también se puede taponar la vía y se puede obstruir. Y luego hay muchas enfermedades que te pueden producir obstrucciones con cicatrices. Por ejemplo, un herpes en el ojo te puede producir una cicatrización de la zona. Una conjuntivitis crónica mal curada también te puede cicatrizar la vía de entrada. Un ectropio pues hace que haya una malposición. Hay un montón de... Todas las causas que producen obstrucción de la vía lagrimal producen epífora, porque si la lágrima no va por su sitio, va hacia afuera. Y también eso, cuando también hay alguna obstrucción también más baja en la nariz, por ejemplo, por alguna cirugía otorrinolaringológica o alguna sinusitis. O una nariz desviada. ¿Y por qué, por ejemplo, yo veo personas mayores que muchas, esto con la edad es frecuente que haya la obstrucción o que haya un aumento de la producción de la lágrima? No, al revés. Disminuye un poco la producción de lágrimas, pero es que el problema con la edad suele ser por la malposición de los párpados y por el aumento de las obstrucciones. O sea que es sobre todo un problema de obstrucción con la edad. Sí, y mucho por malposición. Ten en cuenta que con la edad el párpado cada vez funciona, los músculos funcionan cada vez peor y si no funciona bien el bombeo, pues hay lagrimeo. La hiperlaxitud de los párpados. Ya, pero por ejemplo los músculos de los brazos podemos ejercitarlos y las de las piernas y que la masa muscular la pierda. ¿Podemos hacer algo para evitar lo de los párpados? Bueno, hay las teorías estas del yoga facial, ¿no? Que dicen que sí que se ejercita el músculo orbicular. Pero ¿tú qué crees? Tú eres la especialista, María Dolores. Hombre, yo no me lo creo mucho, pero sí que puede haber estimulación un poquito del orbicular. Pero a lo mejor no es como hacer pesas que desarrollan la masa muscular, pero también también la gimnasia facial también está de moda, entonces... Pero tú... No sé, yo no me lo creo, no me creo mucho yo que el orbicular se puede ejercitar mucho, pero yo fíjate, yo no tengo ni idea, pero como si es un músculo y lo potencia aunque sea poquito, pero bueno, tú eres la que sabes. Sí, ¿sabes? No, hombre, yo ahí ya... Eso pero no ya me lo creo un poco menos. No perjudica. Perjudicar no creo que perjudique, claro. Bueno, vamos a ver, María Dolores, el tratamiento
de la epífora y el tratamiento del lagrimeo, porque según esto son cosas, como Jerónimo dice, son cosas distintas. ¿Cuál sería? Pues yo tengo aquí un nombre apuntado que es dacriocistorrinostomía. Vale, la dacriocistorrinostomía, que como dices, lo has dicho mucho más rápido. Es un poco claro, es un poco trabalengua. Nosotros, claro, en la consulta lo decimos pues todas las veces, muchas veces. Entonces es verdad que es un poco trabalenguas. Es la cirugía cuando hay una obstrucción en lo que ya es propiamente la vía lagrimal, ¿vale? Cuando está diciendo Jerónimo sería ya en la desembocadura, ¿vale? Ya desde los canalículos lagrimales, que son los que conducen la lágrima a ese saco, para que ese saco desemboque en la nariz. Entonces esta cirugía es la técnica de elección cuando hay obstrucciones del lagrimal, sobre todo a nivel medio-bajo. Se puede hacer de varias formas, existen 3 formas de hacerlas. Hay una cirugía que es la puramente oftalmológica, que es la dacriocistorrinostomía externa, que la hacemos los oftalmólogos, y luego hay otras 2 que las hacemos en colaboración con los otorrinos, que aquí vamos, el doctor Lajara fue el cicerone que nos enseñó a todos a hacer esa técnica aquí en la región, la dacriocistorrinostomía con láser, a nivel de los canalículos, asistida por un otorrino. No he aprendido todavía suficiente. Bueno. La cirugía con láser se hace por un láser que entra a través del punto lagrimal, llega hasta la zona del saco lagrimal, el láser dispara, quema y coagula y hace un agujerito que conecta con la nariz. Por eso se llama rinostomía. Dacrio, de vía lagrimal, rinostomía. Pero para poder hacer eso tenemos que visualizar a través de la nariz y eso es lo que nos ayuda el otorrino. Es una cirugía con colaboración y que te evita la cicatriz en la externa. Tenemos que abrir por fuera y hay una cicatriz ahí y el láser no hay cicatriz. Y el tratamiento de la epífora, es decir, de que se forme mucha lágrima, ¿eso tiene algún tratamiento o no? Es que el tratamiento principal es el diagnóstico, mirar a ver por qué se está produciendo ese lagrimeo, si es por una producción, si esa lágrima es una lágrima por una irritación, que hay una irritación en la superficie ocular, que los conductos, que el punto lagrimal esté taponado porque haya habido una cicatrización, que se puede abrir directamente el punto lagrimal y colocar ahí un tapón o abrir un poquito el lagrimal. Si hay una patología en la superficie ocular y está produciendo un lagrimeo irritativo, pues poner fin a esa patología. Y bueno, ya cuando es un lagrimeo muy excesivo producido por la glándula lagrimal, también se puede poner botox en la glándula lagrimal. También. Fíjate, Juan, que hay una cosa muy paradójica en el tema del lagrimeo, que es los pacientes que tienen lagrimeo porque tienen ojo seco. Sí. Entonces, cuando le explicas nadie te lo entiende, pero tienes que explicar, porque cuando tienes ojo seco, la superficie se te irrita y el cuerpo reacciona soltando más lágrimas. Pero como esa lágrima se evapora muy rápido, no te lubrica bien el ojo se reseca y suelta más lágrimas. Y entonces el tratamiento son lágrimas artificiales. Fíjate, cuando le dice a un paciente, le llora el ojo y le voy a poner lágrimas artificiales. Hoy este médico no tiene su mejor día. Hay que explicarlo muy bien porque puede producir. Todo aquello que produzca irritación en el ojo puede producir lagrimeo excesivo. Claro, y la sequedad produce irritación. Eso es. Vamos a ver, Jerónimo, otro problema. El tema de las bolsas en los ojos. Esto que con la edad, por ejemplo, vemos personajes públicos que con la edad tienen unos bolsones grandes. ¿Por qué se producen esas bolsas? Sí, que nos obligan a todos a pasar por el maquillaje antes de venir a la televisión. No, pero eso es para los brillos, es por los brillos. Pues mira, la bolsa, hay que diferenciar, no es lo mismo las bolsas en los ojos que se producen porque has dormido mal y te levantas por la mañana y tienes la bolsa que se te va luego, eso no es, que la que se produce, que es la que hay de forma permanente. Que hay un componente genético importante, pero también influye el tema que hemos estado hablando antes de el envejecimiento de la musculatura y el envejecimiento de los párpados, que puede haber acúmulo de grasa, pero también puede haber retención de líquidos. Entonces lo primero que hay que ver es por qué se produce esa bolsa y si es una cuestión estética, pues ya pasamos a una cuestión estética, si es una cuestión de enfermedad, pues habrá que tratar la enfermedad. Sí, porque ahora que tú lo dices, por ejemplo, las personas con hipotiroidismo a veces se les hinchan los párpados y los ojos por retención, porque cuando tienen insuficiencia cardíaca retienen sobre todo en piernas y todo eso. Y Lorenzo, ¿podemos hacer algo por prevenir las bolsas de los ojos o no? Yo creo que cuando hay un factor genético importante, la prevención no es posible. Aquí lo hay, ¿no? Aquí el factor genético es muy importante. Sí, el factor genético es muy importante. Es como un poco la calvicie.
Si la persona está predispuesta genéticamente a tener bolsas por la laxitud de su tejido conjuntivo, o la laxitud de su párpado y por la mala calidad de su tejido conjuntivo, pues aparecen. Por supuesto que hay programas anti-aging con cremas, con tratamientos conservadores en los que nosotros no creemos demasiado, ¿no? Ya os veo muy escépticos a vosotros con estas cosas, pero ahora hablaremos. Entonces, bueno, fundamentalmente hay un factor genético que hace que ciertas personas pues tengan bolsas. Vale. Pero Juan, es que en el tema de la medicina no es una cuestión de fe, la medicina es una cuestión de evidencia científica. Claro, y entonces, si no hay evidencia científica, pues ya puede haber... No puedo pensar lo que yo quiera, pero el médico tiene que actuar con evidencia científica. No, eso es un hecho... A unas sabiendas de que puede ser que alguna de las cosas que nosotros creemos que pueden funcionar, pero no hay evidencia, en un futuro a lo mejor se demuestra que funciona. Por supuesto. Entonces actuaremos y diremos que sí, que funciona. No, es como, estoy totalmente de acuerdo con eso, es como cuando se decía a lo mejor que el aceite de girasol hace en los años 70 que era mejor que el de oliva porque era menos saturado, y luego se comprobó que el de oliva es 1000 veces mejor que el aceite de oliva virgen extra, ¿no? Pero en fin, que estáis abiertos, por supuesto, a que haya evidencia de cualquier Efectivamente, cosa. Eso... ¿Cómo tratamos las bolsas de los ojos, María Dolores? Hombre, pues lo primero, lo que dijo Jerónimo, un poco hacer el diagnóstico diferencial, si es edematosa o si es puramente por un prolapso de grasa, porque la bolsa edematosa es verdad que responde bastante mal a la cirugía, entonces ahí se puede poner pues algún tratamiento médico, como puede ser el drenaje linfático, algún diurético, bueno, pues la radiofrecuencia también, pues hay gente que dice que va, pues bueno, un poquito así para la bolsa edematosa, pero ya cuando es una bolsa por una protrusión grasa, si es leve, pues bueno, puede mejorar un poquito pues con algún relleno, algo que difumine, pero ya cuando es grande y el tratamiento definitivo es la cirugía que además nosotros lo solemos hacer a través de la conjuntiva, ¿vale? Por lo que decía al principio del saquito ese, pues entrar por esa zona para que así no se quede ninguna cicatriz. Se entra por ahí, se accede a la bolsa orbitaria, se vacía y luego se queda puramente sin ninguna cicatriz. Ya, y los resultados, que siempre en porcentaje una persona que tenga unas buenas bolsas Los resultados son muy buenos y además son muy satisfactorios, y también una cirugía que si se realiza correctamente y sabiendo localizar bien los paquetes grasos, porque ahí hay 3 paquetes grasos que hay que resecar bien. Siempre intentar no resecar en exceso, porque muchas veces cuando se reseca en exceso queda un surco como muy cadavérico, muy profundo, y eso queda feo, entonces hay que resecar las bolsas en su justa medida. Y procurando siempre no toquetear demasiado la piel ni trastearla mucho, porque si no se puede producir un ectropión cicatricial. Cuando vean los cirujanos plásticos este programa me van a pegar, pero no, las bolsas en los párpados también es mejor que las operen los oftalmólogos. Yo no estoy en contra de que lo opere nadie. O sea, que sepa, ¿no? El que sepa. O sea, los cirujanos plásticos en esto han sido mucho más pioneros, han operado muchísimas más bolsas que nosotros, pero sí que es verdad que antiguamente se tendía mucho a operar las bolsas por fuera y esto provocaba ectropión o retracciones un poquito feas o una cosa que se llama lagoftalmo, que el ojo no termina de cerrar bien. Nosotros los oculoplásticos hemos empezado pues a operar más, sobre todo este tipo de cirugía, por dentro del ojo y localizando pues bien los tejidos, las bolsas, los músculos que hay, porque si no se localizan bien pueden producir incluso estrabismos. Entonces, pues bueno, todo tiene su técnica y su arte, pero yo no estoy en contra de que lo opere nadie. De hecho, yo tengo muchísimos amigos plásticos y cirujanos maxilofaciales que las operan estupendamente, y que opere todo el mundo todo lo que sea, pero bien operado y sabiendo lo que se hace para que no ocurran cosas desafortunadas en medicina estética. Por eso que acabas de decir, yo recuerdo una vez que estábamos en una mesa redonda con mucho público y tal y cual, yo estaba en la mesa y me preguntaron, ¿quién debe tratar la nefropatía diabética? ¿El endocrino, el internista o el nefrólogo? Y yo dije, el que se la sepa bien. Claro, correcto. O sea que parece lógico, ¿no? Es lo que tú has dicho, ¿no? Claro. Y Jerónimo, aparte del problema estético, ¿las bolsas en los ojos pueden producir algún problema a nivel ocular? No, salvo que sea tan grande que se asocie a un estropio, pero la bolsa por sí en sí no da ningún síntoma, fundamentalmente estético. Ahora, si la bolsa empiezas a notar que te pica, que te duele, entonces, mira, ve al médico que puede que haya otro problema asociado. Claro.
¿Cómo qué problema? Pues los problemas que asociados a enfermedades que hemos estado comentando. Ah, vale, La perfecto. mitopatía tiroidea, un angioedema, claro. Ya, entonces si da molestia ya hay que Si molesta hay que ir al médico. Muy bien. De los vídeos que tenemos en nuestro canal de salud, lasaludenttusmanos.ucam.edu, hemos sacado este sobre el ejercicio físico. Pepe, ¿es lo mismo ejercicio de alta intensidad que ejercicio de alto volumen? No, de hecho son conceptos que no tienen nada que ver o mucho que ver uno con otro. Entendemos como alta intensidad ese ejercicio que nos requiere unas demandas energéticas que no podemos mantener en el tiempo, y el entrenamiento de alto volumen pues se entiende como aquel desempeño de ejercicio físico que en el tiempo pues requiere, de hecho, mucho tiempo llevando ese entrenamiento, por eso es entrenamiento de alto volumen. Hay deportistas... A ver, ejemplo. Hay deportistas que entrenan con un alto volumen de entrenamiento, pero que no tienen por qué hacer alta intensidad, como por ejemplo un maratoniano, que entrena muchas horas a la semana, pero no tienen por qué realizar ejercicio de alta intensidad. En ninguno de esos momentos ha llevado su corazón a más de un 80% de la frecuencia cardíaca, por ejemplo. Y al contrario, hay deportistas que básicamente entrenan con una alta intensidad y no tienen por qué entrenar mucho tiempo, pues como por ejemplo un atleta de fuerza, un powerlifter, un levantador de peso. Vale. ¿No? Entonces, de alto volumen se refiere a que está mucho tiempo haciendo ejercicio. Exacto. Lo importante de esto, uno es porque creo que debemos de aprender todos a diferenciar estos tipos de ejercicios, es que muchas veces se habla de lo malo que es el ejercicio físico. El ejercicio físico me da arritmias, el ejercicio físico te puede hacer enfermar el corazón. Realmente lo que sabemos es que el ejercicio de alta intensidad no se relaciona con esto, y sí que son en los deportistas de alto volumen de entrenamiento, los que dedican muchas horas de su vida a realizar ejercicio, los que sí que tienen un mayor riesgo, pues por ejemplo, de arritmias o de generar calcio en las arterias coronarias, que bueno, pues tenemos dudas de si eso es beneficioso, claro. Bueno, ya sabemos un poquito más sobre el ejercicio físico. Lorenzo, ¿qué es el blefaroespasmo y la causa? ¿Por qué se produce? Un poco por la etimología de la palabra, bléfaro es párpado, espasmo es contracción involuntaria. Eso es lo que es un blefaroespasmo. Sería una contracción involuntaria de los párpados. Generalmente es una enfermedad que se produce en personas mayores, aunque puede producirse también en jóvenes, y parece que tiene un origen neurológico, ¿no? Una disfunción neurológica que conduce a la contracción involuntaria de los párpados. Pero una persona, por ejemplo, que parpadee mucho, no es eso. No. Hay, como su nombre indica, hay una contracción importante de la región, incluyendo el músculo orbicular. Hay una contracción potente, Ya, porque de yo, cierre. por ejemplo, una tía mía me dice: Juan, en la tele se te nota que parpadeas mucho y tal, como tu padre. Me dijo ella. No, quiero decir claro, que... pero es que, Juan, no es lo mismo el parpadeo. Si tienes ojos secos, parpadeas mucho como reflejo. Si tienes una conjuntivitis alérgica, parpadeas mucho porque te molesta. Ya. No, esto es un parpadeo involuntario y frecuente. Ya. Y lo que estamos hablando es parpadeo voluntario. Ya. Es decir, tú aquí, pues con las luces todo se te reseca mucho el ojo, entonces tienes un parpadeo frecuente para compensar ese déficit de lágrimas. Vale. Pero sí, eso no es un blefaroespasmo. Yo no me noto nada, o sea, que no quiero decir... No, pero viéndote, parpadeas con frecuencia. Pero yo creo que es reflejo como consecuencia de lo que te estoy Bueno, diciendo. también yo creo que cada persona tiene un ritmo de parpadeo. Eso es lo que decía yo al principio. Pero eso no es un blefaroespasmo. Eso no es. El blefaroespasmo es involuntario. Vale, me dejáis tranquilo. Que era lo que yo buscaba, una consulta gratuita. Piensa que con tres especialistas. La configuración facial pues hace que unas personas, y la apertura de los párpados hace que a unas personas se evapore la lágrima más fácil, otras menos fácilmente, y unas parpadeen más y otras parpadeen menos, pero eso entra dentro de la normalidad. Muy bien. ¿Y el tratamiento, Jerónimo? Bueno, hay una cosa que hay que decir, porque si el parpadeo, el movimiento del párpado involuntario a veces es el tic nervioso, que un párpado se te empieza a mover, sí, eso es un tic nervioso. Lo digo para que la gente no eso confunda. No es un blefaroespasmo. Y el tic nervioso lo que hay que hacer es dormir bien, no tomar cafeína, tal, pues relajarte. Entonces el blefaroespasmo, como es involuntario, es un músculo que se mueve de forma involuntaria muy frecuente y te da un problema, pues hay que inmovilizar ese párpado con la toxina botulínica, el famoso Botox, que vale para todo ya. No, es que te juro que tenía esto aquí y anotado, digo, ¿para qué le voy a preguntar el tratamiento? Si esto debe ser la toxina botulínica. Sí, señor, efectivamente. Efectivamente.
María Dolores. De hecho, es la indicación. Que por cierto es un tratamiento muy eficaz. Claro, esta enfermedad. Y que pero que la tenéis que aplicar vosotros. Bueno, o el neurólogo. O el neurólogo. Los neurólogos vale, también ponen, sí, los neurólogos ponen mucha. ¿Y en dónde la ponéis? ¿En qué puntico? Pues hay unos puntos específicos. Ah, ya está. Puntos específicos en el músculo orbicular, son 2 puntos en el orbicular inferior, 2 en el orbicular superior, y también se suele paralizar un poco la zona de procerus. Y una cosa importante, hay que huir, cuando pones sobre el párpado, huir de la línea media en el párpado superior para no paralizar el elevador del párpado superior, porque si no te quedaría una tosis, una caída del párpado, que en este caso sería diatrógena. Diatrógena significa como consecuencia de un tratamiento médico. Muy bien. María Dolores, ¿qué es la blefaritis y por qué se produce? Bueno, pues la blefaritis es una infección que se produce en el borde de los párpados porque se obstruyen unas pequeñas glándulas que tenemos en el párpado que se llaman las glándulas de meibomio. Y esta infección es mucho más frecuente de lo que nosotros nos pensamos. De hecho, recientemente se hizo en América, en Estados Unidos, un estudio llevado a cabo por optometristas y hasta casi un 50% de la población sufría esta blefaritis asintomática. ¿Cuánto? Hasta casi un 50% de manera asintomática. Ya. Y de hecho nosotros en la consulta es muy frecuente que diagnostiquemos blefaritis. Y sobre todo ahora con el uso de la mascarilla, pues continuamente estamos proyectando aire sucio sobre nuestros ojos, sobre estos orificios de meibomio, con lo cual es parecido también un poquito al mecanismo de la obstrucción de la vía lagrimal. Se obstruyen esos mecanismos, esa salida de los orificios de meibomio, lo cual produce la blefaritis. Eso, bueno, es uno de los tipos de blefaritis. Luego también hay pues, blefaritis alérgicas, blefaritis seborreicas, blefaritis asociados a síndrome como por ejemplo puede ser la rosácea. Entonces eso sobre todo es por sobreinfección de estos orificios de meibomio. Y el tratamiento entonces, si es por una infección de los orificios de meibomio, veo que voy aprendiendo cositas, ¿será con antibióticos, Jerónimo? ¿O no? El tratamiento de la blefaritis, si es una blefaritis infecciosa, pero si es solamente irritativa, no, solamente con limpieza. Vale, vale. Nos queda un último temita, bueno, no, muchos más, pero en fin, de una cosa que se llama la triquiasis y la distiquiasis. ¿Qué son? Pues mira, es una malposición de las pestañas, que en concepto de la triquiasis están mal posicionadas y van hacia adentro y rozan el párpado, y la distiquiasis es que la pestaña crece en un sitio anómalo. Crece en vez de su sitio normal por dentro. Y entonces también roza el ojo. Entonces tiene mucha influencia sobre las molestias porque rozan con la córnea, y ya hemos dicho antes que el roce con la córnea puede producir erosiones, úlceras, etc. Y solo una pregunta más y ya un último mensaje porque estamos fuera de tiempo. María Dolores, ¿cuál sería el tratamiento de esta triquiasis y distiquiasis? Pues también detectar un poquito cuál es la causa que lo produce, porque hay muchas veces que pueden estar asociadas a blefaritis, que por irritación crónica se puede producir salida de pelo en lugares que no son normales, y luego pues el tratamiento inicial, depilaciones que las solemos hacer en la consulta, y ya más definitivo, depilaciones con láser, que tenemos un láser nosotros también en la consulta, que también puede quemar el folículo piloso, al igual que en la depilación estética. Entonces también puede depilar esa pestaña y que se caiga la pestaña, y cuando ya son de todo el párpado, cuando todo el párpado es el que está metido hacia adentro o grandes grupos de pestañas, la depilación puede quemar el párpado y que eso se quede feo y que se quede antiestético. Entonces hacer algún tipo de cirugía de extracción de toda esa zona de los folículos con alguna reconstrucción posterior. Muy bien. Vamos a dar un último mensaje. Lorenzo, ¿qué resaltarías tú de todas las patologías estas que hemos tratado de los párpados? Pues yo mensaje para la población en general. Yo resaltaría la blefaritis, porque probablemente de todas las enfermedades de los párpados de las que hemos hablado, la más frecuente que vemos en la consulta y que supone entre un 20 y un 30% de la consulta general de oftalmología es la blefaritis. Entonces, bueno, pues intentaría informar bien al paciente de lo que es la blefaritis y a la población general, que no es una patología grave, aunque sí molesta. Eso es lo que yo resaltaría. Muy bien. Un 30% de las consultas. Fácilmente, fácilmente. Muy bien. De las consultas de atención primaria oftalmológica. Lorenzo, tu mensaje final. Jerónimo, ¿me quieres cambiar el nombre hoy? Es que más bonito el mío. Sí, el mensaje final que yo diría es que en el ojo hay asociado una serie de
aparatos que protegen al ojo, que ellos son los párpados, que tienen un montón de enfermedades asociadas y que hay que darle mucha importancia porque te pueden afectar al ojo y no es la banalidad que la gente piensa de esas patologías. Muy bien. María Dolores, tu último mensaje. Pues yo un poco así como especialista de párpados, pues bueno, pues que cuides mucho tus párpados, que ante cualquier problema que tengas, bien sea estético como funcional, que acudas a un especialista que realmente está formado en párpados y bueno, que creo que va a ser lo que mejor va a funcionar para proteger tu ojo, que al final es la finalidad del párpado, con lo que hemos empezado, que es pues proteger el ojo. Muy bien, pues daros las gracias, Jerónimo, Lorenzo, María Dolores, por este, yo creo, interesantísimo programa donde hemos hecho un repaso a las enfermedades más frecuentes de los párpados que tantas molestias y a veces importantes ocasionan a los pacientes, ¿no? Creo que ha quedado una información bastante completa y desde luego muy didáctica. Por mi parte nada más, recordaros que en nuestro portal de salud, lasaludentusmanos.ucam.edu, podéis encontrar información sobre hábitos de vida saludables y prevención de enfermedades y recordaros que este es el último programa de la temporada, espero que os hayan sido útiles, os quiero dar las gracias por el seguimiento tan masivo que nos habéis hecho y espero y deseo que nos veamos la próxima temporada aquí en La Salud en tus Manos con nuevos programas y nuevas iniciativas. Desearos que a lo largo de todo el verano seáis muy felices y que la pandemia se haya olvidado, las guerras y todos podamos vivir un poquito mejor. Muchas gracias.